¿Está la grabación? Listo. Bueno, buenas noches a todos. Por acá Francisco, mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues este es un encuentro muy especial. Aquí están convocados familiares, personas muy queridas, mis hijos, mi esposa, primos, primas, compañeros muy apreciados, amigos. Entonces, nos acompaña Nahuan, muchas gracias de antemano, maestro. Ñusta, su esposa, con quien hemos coordinado esta sesión. Gracias, Ñusta, de antemano. Sé que no es fácil, ¿no? Las agendas y las consultas y en fin, pero aquí estamos. Es un momento especial. Yo lo tomo como una especie de momento de gratitud hacia la vida. Tuve un momento similar hace unos años. Por eso hablo también en nombre de un grupo de amigos de hace unos 8 o 9 años, Liderazgo del Ser, donde también en una expresión de gratitud nos reunimos, personas que habían enseñado muchísimo en la parte personal y profesional. Y bueno, varios de ellos ya no están. Posiblemente nos acompañe hoy Gerardo, que es uno de ellos. Y poder hablar un poco más del tema de conciencia, del proceso de darnos cuenta, de cómo aprovechamos mejor cada segundo, que es un regalo. Vivir en modo gratitud, yo no sé si es por el tema ya de la edad, ¿no? Pero llega un momento en que uno agradece todo, absolutamente todo. Nahuan en sus videos nos hablaba del maná en el último, que a veces uno como que está esperando ese gran evento y resulta que la vida está pasando en este momento. La única realidad es este. Por lo tanto, uno debería agradecer más cada instante. Así que en ese círculo armonioso, virtuoso, sabemos que hacia afuera hay confusión, hay todo este tema político, el tema económico, agobia un poco. Entonces, gracias, Nahuan. Yo, de todas maneras, a las personas les alcancé a enviar un video tuyo, el de donde cuentas un poco tu historia, ¿no? Nahuan fue odontólogo, es odontólogo, fue odontólogo. Y cómo entró en todo ese tema. El universo cuántico se llama el video que les compartí, donde hablas un poquito de ti al principio. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre el tema y vamos a dejar al final unos minutos para preguntas y pues queda la puerta abierta, ¿no? No sabemos, digamos que aquí no estamos en el mundo empresarial mental, donde está la agenda y el timekeeper y los entregables, no, aquí vamos un poco más a lo, como vayan fluyendo las cosas y como el grupo que está aquí tan selecto, tan especial, pues también haga que todo este esfuerzo valga la pena. Cada uno de nosotros somos replicadores de esa gratitud y de ese servicio hacia los demás. Así que Nahuam, bienvenido. Este es el grupo, hay personas de varias partes, así que te escuchamos. Estamos grabando la sesión y muchas gracias. Escogimos este nombre entre los tres, ¿sí? ¿Cierto? Con Ñusta, elige tu camino, despierta, así que, bueno, somos todo oído y gracias de antemano. Bueno, yo quiero primero agradecer esta oportunidad de poder llegar de esta forma a tu tierra, a tu gente y de corazón, ¿no? Poder dar un pequeño granito de arena que es alimento para el espíritu que tanto hoy necesita la humanidad, ¿no? Como vos decís, esto está más cerca de la poesía que de otra cosa, ¿no? Entonces, esta experiencia o esta conexión que salga del corazón, ¿no? Que salga de este momento presente, no tengo nada armado, no, sino que surja de acá
de esta magia del encuentro. Ese es el que nos lleva en la dirección donde es el corazón el que habla, el que mueve los labios y el que expresa este lenguaje, ¿no? Por eso lo que quiero agradecer es que existan estos espacios donde podemos encontrarnos en un lenguaje espiritual profundo, porque hoy se necesita esto como una gran medicina planetaria, ¿no? Que es la única forma de poder cambiar un poco el paradigma, en tus palabras propias, ¿no? La locura, la neurosis, la guerra, toda esta historia que está viviendo esta humanidad, ¿no? Pero además, por otro lado, gracias a estos encuentros, están generando un campo de posibilidades donde la gente puede empezar a expresar eso que el tema medular del encuentro es: ¿yo puedo elegir un camino o simplemente hay un destino que ya me marcó y uno en una expresión puede decir es lo que me tocó y ya está? Y no es así, ¿no? Es decir, el destino lo vamos haciendo paso a paso, día a día, con nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y elecciones, ¿no? Y ahí se va armando ese sentido de la vida. Ahora, cuando uno dice y expresa, si yo puedo elegir mi camino, por supuesto que podemos elegir el camino, pero la pregunta sería, ¿quién es el que elige? Porque en el devenir diario, en la mecanicidad de cómo hoy se está viviendo, muchas veces no estamos en ese momento que se revela ese espacio de elección, sino que procedemos con varias cargas mecánicas, automáticas, que tienen que ver con historias, con memorias, con dogmas, con creencias, con apegos, con conclusiones, forma de ver la vida. Y ese es el que elige. La mecanicidad es la que elige, ¿no? Entonces, ¿existe el libre albedrío? Yo te diría sí, pero no en la conciencia ordinaria. La conciencia ordinaria son fuerzas mecánicas históricas que van creando realidades que ya las conocemos. La vivió mi padre, la vivió mi abuelo, la vivió mi bisabuelo, simplemente yo la voy transmitiendo exactamente igual. Esa es la mecanicidad de la vida. Entonces, en ese sentido, no existe libre albedrío. Lo que elige es el sistema automático de vida. Entonces, cuando esas elecciones se presentan como disfunciones o distorsiones en nuestra vida, ahí tenemos que replantear. ¿No será que me estoy repitiendo una historia que ya vivió mi padre o mi abuelo? Y ahí, ¿no?, tenemos un montón de señales que nos hacen replantear si verdaderamente el libre albedrío existe o es una utopía, ¿no? Que va a suceder algún día. Y no va a suceder hasta no entrar en una comunión interior de darnos cuenta que existe algo así como un yo genuino. Ese yo genuino no vive engrampado en la historia que yo he pasado, en mis memorias, sino que es algo genuino que vive y se expresa como una inteligencia que ella sí puede empezar a elegir de todas las posibilidades que existen en mi vida. Ese estado de conciencia tiene la cualidad o la capacidad que de todas ellas puede elegir la mejor para nosotros y para nuestro entorno. Entonces tenemos que entender que uno sí puede elegir el camino, pero desde un estado. Y ese estado no es fácil acceder a ese estado, porque vivimos con una especie de apego o ilusión a un estado de conciencia, le llamamos la conciencia de vigilia. Pero la conciencia de vigilia también es un estado de sueño profundo, porque estamos replicando cosas del pasado o proyecciones hacia el futuro, y como no estamos en el presente donde las cosas suceden, realmente ahí no hay una elección, hay una repetición
de procesos históricos. Entonces, este es el punto. Hay un potencial para poder elegir el camino, pero no en el estado de conciencia ordinario. Y eso tenemos que hacer el diagnóstico. Si la conciencia autorreferente, Francisco, que tanto hablamos de la conciencia autorreferente, de saber que somos, ok, eso es un principio fundamental, saber que somos, pero ahí termina todo. ¿No, acaso no hay otro estado de conciencia que va más allá de la conciencia autorreferente? ¿Qué quiere decir la conciencia autorreferente? Referida al yo egoico, al yo de las cosas, al yo material, al yo social. Entonces, esa conciencia autorreferente, cristalizada en el yo de la personalidad, no tiene la capacidad de poder elegir. Son fuerzas mecánicas que operan sistemáticamente, inconscientemente. Entonces, ahí sí vamos a poder saber qué es lo que le va a pasar a una persona. Por supuesto, si actúa mecánicamente, con contarme un poco la historia, yo sé cómo va a ser tu día de mañana. Va a ser exactamente igual al día de hoy, porque ahí no hay cambios, ¿eh? Entonces, la conciencia autorreferente para mí es un umbral importante, saber que soy, pero ahí empieza el proceso del despertar espiritual, a una conciencia unitiva, a una conciencia que puede percibir el universo como una unidad, y él no está separado. La conciencia autorreferente es una conciencia que ve o siente que acá hay un observador, obviamente, y allá hay un universo, y vive en una dualidad. Y en esa dualidad está fragmentada la percepción. Entonces, en esa realidad, obviamente que las fuerzas son mecánicas, porque la referencia es al ego, a la memoria, al pasado. Por eso la proyección de un nuevo horizonte, obviamente que no va a suceder. Y esto no es una cuestión de fe, porque yo, ¿cómo voy a creer que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy si los mismos ideas, los mismos pensamientos, las mismas elecciones, las mismas decisiones, las mismas acciones se vienen sucediendo mecánicamente? ¿Cómo va a ser el día de mañana? Exactamente igual que hoy. No hay forma que sea diferente, porque este universo es una gran pantalla cósmica que refleja simplemente aquellas cosas que estoy sintiendo, aquellas cosas que estoy pensando. Entonces, este universo no es ni malo ni bueno, simplemente refleja. Y en ese reflejo va a mostrarnos aquellas partes en las cuales yo estoy creando esa realidad. Y cuando puedo darme cuenta si esa realidad me es disfuncional, poder entender que esta realidad la estoy creando yo. Y entonces, ese es lo que yo diría, el darme cuenta, donde puedo empezar a hacer un gran cambio. Yo lo llamo un salto cuántico, ¿no? De un arquetipo primario, autorreferente, a un arquetipo cósmico, abierto, a un potencial infinito que llevamos adentro, la capacidad de crear una vida digna, que nos marque un camino interior que le dé sentido a nuestra vida. Pero no sucede en la mente ordinaria, Francisco. Bien, bien, Awan, no, muy bien. ¿Y cómo digamos que el reto que tenemos es cómo navegar en ese mundo donde necesitamos pagar las cuentas, donde hay que hacer muchas cosas que hay que hacer, sin perdernos ahí y tampoco yéndonos sí, al infinito? Como pienso que el reto que tenemos es poder navegar en esas, no sé si me explico bien, sin dejar de hacer las cosas que debes hacer, que tienes que hacer, que hay que hacer, proyectos que hay que sacar adelante, pero no perdernos allí. Y ¿cómo sería un poco allí, Nawan, Está muy buena tu pregunta, ¿no? Porque lo veo todos los días en el centro, donde viene la gente que quiere abandonar la vida material y que quiere hacer solo vida espiritual, ¿no? Y también otras personas que solamente
coleccionan cosas y objetos en la vida material y solamente ese es el sentido de la vida. Son las dos polaridades, ¿no? Entonces, existe un espacio de homeostasis o equilibrio donde nos damos cuenta que tanto la vida material y la vida espiritual son expresiones de una misma unidad, que es la conciencia. La conciencia se manifiesta como vida material, como vida espiritual, como partícula y onda, como onda y partícula, como es el universo. Y nosotros estamos en el medio y podemos transitar la vida espiritual y la vida material, porque no son cosas diferentes, con los pies bien enraizados en este mundo y con la mente bien elevada hacia lo superior. Entonces, ahí se genera una fusión de esta dualidad, donde la dualidad es una ilusión y nos damos cuenta que dentro nuestro está ese equilibrio. Tenemos un cuerpo que sería la parte partícula del átomo, el cuerpo físico, que tiene sus necesidades y hay que dárselas. Vivimos en una familia, en una sociedad que tiene sus leyes y no estamos escapando de esas leyes, las estamos integrando, pero desde un punto espiritual. Entonces, desde ese punto espiritual no miramos nunca, Francisco, la vida material como algo denso o algo que no vale la pena, porque si está la vida material es para darnos cuenta de la belleza que también tiene este universo material, ¿cierto? Cuando lo combinamos con la fragancia del mundo espiritual, entonces nos damos cuenta que hay un equilibrio maravilloso que tenemos que encontrar dentro nuestro, una conciencia de unidad que no ve dos mundos opuestos, sino que somos pasajeros de ambos mundos, ¿cierto? Entonces, en ese estado podemos transitar la vida material con sus necesidades, pagar los impuestos, esto, y eso no nos mueve la aguja, porque el centro de nuestra vida es la vida espiritual, que tiene una manifestación material que nos parece perfecta, que me parece que hay que trascenderla, ¿cierto? Pero estos opuestos son complementarios. Entonces, la trascendencia de esto, vida material y vida espiritual, encuentra una profunda unidad entre las dos y ya no hay conflicto. Nosotros vivimos acá en un campo de 14 hectáreas que tiene sus necesidades, obviamente, sus gastos, luz, esto, el otro, pero por otro lado hacemos vida espiritual también. Entonces, no somos descolgados, gente esquizoide, ¿cierto? Que vive colgada en una nube de ilusión y se desengancha de la vida material porque muchas veces no tiene suficiente coraje o valentía para enfrentar la vida material, que tiene sus desafíos también, que nos parecen maravillosos desde el punto de vista espiritual, y se esconden, ¿no? Yo veo mucha gente que se esconde, quiere salir de la vida material como si no sería un campo de experiencia. La vida material es un campo de experiencia y ahí se ven realmente los guerreros, cómo traer tu alimento, cómo traer tus cosas, sus leyes, y me parecen fantásticas para madurar internamente como guerrero espiritual, Francisco. ¿Cómo podríamos desde lo cotidiano eh, expandir un poco más de eso? Estuve leyendo un poco sobre la mente neurótica y quedé bien agobiado porque el porcentaje es mayor de lo que yo pensaba. No sé si fue la fuente que consulté, pero habla de casi un 90% de la población y eso tiene unas escalas que termina en otras cosas más graves, ¿no? Trastornos, paranoia, en fin. Pero la neurosis como tal nos está consumiendo y todo lo que sucede alrededor, las noticias y todo como que contribuye más cómo hacer Nahuán desde lo cotidiano, porque mañana hay que madrugar y hay que asistir a la reunión y hay que desde lo cotidiano, ¿qué podríamos hacer? Cosas tan sencillas para poder navegar en eso que tú nos dices, en esa experiencia, pero también sin perder el norte, sin dejar de perseguir nuestros sueños que son necesarios, nuestros planes, nuestros proyectos. Hay que vivir, uno quisiera vivir, pues cosas son buenas, ¿no? A veces nos han dicho que sí, no hay como la comodidad, pero
¿Qué nos puedes sugerir ahí desde lo cotidiano, Nawan? Bueno, hay algo muy importante que es el campo energético en el cual nosotros vivimos, ¿no? Nosotros vivimos en un campo energético que es como una burbuja, yo lo llamo la burbuja holocuántica. En ese campo energético sucede la realidad que nos sucede todos los días, no sucede afuera, sucede dentro de ese campo, de energía. Es el componente de todos los cuerpos sutiles, ¿no? El cuerpo físico etérico, donde están los chakras, el cuerpo emocional o cuerpo astral, donde expresamos sentimientos y emociones, el cuerpo mental, que es el que genera el pensamiento, no el cerebro. Es el cuerpo mental, que es un vehículo sutil, que cuando el pensador, o sea, el yo pensante, necesita pensar, utiliza ese vehículo sutil vibra en una frecuencia determinada, genera un evento cuántico que lleva información y energía, llamado pensamiento, y el cerebro capta esa energía y la traduce. Y nosotros somos conscientes de ese pensamiento cuando la Gracias. traduce el cerebro. Ahora, ese cuerpo mental, si no está adiestrado, genera 80.000 pensamientos por día. Imagínate, sostener un pensamiento, un evento cuántico, genera una cantidad de energía enorme, enorme. Las mitocondrias celulares están todo el tiempo generando el ATP, el adenosintrifosfato, la molécula energética para sostener esos pensamientos. Sostener 80.000 pensamientos por día es una fatiga tremenda que genera un estado neurótico. Ese estado neurótico se lleva puesto nuestros mejores deseos, nuestros sueños, nuestras elecciones, fragmenta todo el cuerpo físico porque la energía que debería estar colocada en los procesos fisiológicos y metabólicos, orgánicos, homeostáticos del cuerpo, se la lleva el cerebro, en ese trabajo enorme del pensamiento. Y es un pensamiento inconsciente, son los mismos pensamientos que recibimos una y otra vez, y esos pensamientos generan, obviamente, un bloqueo de nuestra energía que terminan en procesos que conocemos neuróticos, psicóticos, depresiones, angustias, distorsiones en la mente, y entonces vamos a un psiquiatra, nos medica, y bueno, y ahí empieza ya una destrucción de nuestro equilibrio. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo hacemos ante esto en vida cotidiana? Bueno, existe un proceso que yo llamo meditativo, de autoobservación. Yo primero tengo que saber que existe este modelo caótico de pensamientos que me abruma todo el tiempo, que me confunde, que me va enfermando, que me pone nervioso, que salto por cualquier cosa de una manera absolutamente distorsionada. Entonces tengo que entender primero lo que está sucediendo. Hago un diagnóstico, estoy pensando, tengo exceso de ideación y esto generalmente me está corroyendo mi vida. Entonces, primero hago un diagnóstico. Luego, les enseño a la gente el poder de la autoobservación. Sería algo así, Francisco, en mi meditación. Si yo estaría sentado en un teatro, en mi butaca, voy a una sala de teatro donde se abre el telón y veo los artistas, los actores, y entiendo y veo cómo habla uno, el otro, que serían los pensamientos, pero yo no me levanto de mi butaca, solo los observo desapegadamente, sin decirle ni es bueno, ni es malo, ni esto, ni crítica, ni nada. Me desapego. Están los actores ahí, los pensamientos como actores, miles de pensamientos. Solo los observo. El acto de observar modifica lo observado. ¿Por qué? Porque si yo me voy con un pensamiento, aparece un pensamiento en mi mente, ¿no? De determinada índole. Una persona que hizo tal cosa. Y yo inmediatamente le coloco una emoción. Esa emoción descarga
dentro de mi organismo determinado neuropéptido que va a impregnar mis células y me va a hacer sentir lo que ese pensamiento está mandando. Eso es una identificación. Y ese pensamiento vive por esa energía de mi emoción. Es decir, es como si fuera una especie de larva que está dando vuelta por ahí, que come de esa emoción, come de mi enojo, de mi enfado, de mi frustración, del miedo, que cada vez que yo voy elaborando, cuando me identifico con los pensamientos. Pero si logro sentarme como un observador totalmente imparcial de lo que está sucediendo y no genero ningún jugo emocional, ni me identifico con eso, esa energía, obviamente, que empieza a perder su alimento y se empieza a despejar el campo mental de esa cantidad caótica de pensamientos. Y en esta práctica, vos me decís cómo lo hago cotidianamente, yo lo hago, trato de hacerlo todo el tiempo, observando ese modelo y no enganchándome, ¿cierto? Esto está sucediendo ahí mecánicamente, no tengo nada que ver con eso, me desapego, creo una distancia, y en esa distancia empiezan a disolverse esas esencias porque no las estoy alimentando, como una planta. No la riego hoy, no la riego mañana, no la riego pasado, se va secando. Entonces de pronto en mi práctica empieza a aparecer dentro de mi campo mental un espacio en silencio. Y ese espacio de silencio o de vacío hace que yo pueda pegar un salto cuántico a un espacio mental no condicionado. Son los cuerpos supramentales, donde existe y vive la inteligencia suprema. Esa inteligencia suprema se traduce en una conexión, inspiración o revelación o intuición que aparece dentro de mi corazón y empiezo a expresar una vez que he podido barrer la mecánica de esa mente, entro en una conexión orgánica con una fuente ilimitada de recursos que es mi yo real, mi yo crístico, mi yo superior. ¿eh? Y a esa conexión empieza a ser regente de mi vida y a ordenar mi vida cuando puedo limpiar mi campo mecánico. Esa es la forma cuando uno empieza a transformar esta vida en una verdadera elección inteligente, porque de todas las posibilidades que existirían en ese espacio que he llamado el campo de todas las posibilidades infinitas, ese campo cuántico de potencial, esa inteligencia de todas las posibilidades para mí va a elegir la mejor para mí y para mi entorno, pero no en la mente mecánica. Entonces el primer trabajo en nuestra meditación para transformar mi vida cotidiana en algo enriquecedor es limpiar el campo mental emocional, que es neurosis pura, y poder trascenderlo e ir a un espacio superior de conciencia. Y la meditación es el puente, no existe ninguna otra forma. La meditación autoalusiva, autorreferente, la meditación donde vamos descartando, no soy esto, no soy esto, no soy esto, no soy esto. Cuando eso se abre, que terminan las identificaciones, entro en un vacío lleno de inteligencia. Vamos viendo. Se escucha tan fácil, Nawan, y el Hay que reto practicar, hay hay que que practicar, practicarlo. Francisco. Y sabes que hemos sido tan manipulados, ¿cierto? Por muchas cosas, y donde esto que nos dices es tan valioso, donde uno llegara a comprender esto que nos estás diciendo, pues nos evitaríamos muchas situaciones, porque no son grandes cosas las que hay que hacer. Tú nos lo estás diciendo de una manera muy sencilla. Parecería como así que observar al observador es así de Eso, sencillo. O sea, es eso. es posible que en ese intento el autosaboteador, pues algo pasa allí, ¿no? Nos pica, nos da sueño y claudicamos, pero un poco allí yo quisiera como reforzar mucho eso, Nahuan, porque ahí está la clave Correcto.
De ahí en adelante, pues ya lo que cada uno desarrolle, pero eso de observar al observador haciendo el ejemplo del teatro, yo no sé de qué otra manera lo pudiésemos compartir para que nos quede de verdad arraigado, para que esta noche vale la pena el haberte escuchado, el de quedarse uno quieto y en silencio. Ahí aparecen las respuestas. De hecho, cuando hay decisiones trascendentales y uno le baja un poco el ruido que tiene uno ahí, ahí empieza uno a entender y ahí están las respuestas. ¿Qué otro elemento nos podrías sugerir, Nawan, en tu experiencia? Sé que eres sanador, eh, manejas con tus pacientes, con la gente que va a consulta, de todo eso que sucede, que no puede ser muy diferente en Argentina que acá y en Estados Unidos, ¿cierto? Los Es comportamientos todo lo mismo. es lo mismo. Eh, ¿Qué otro elemento? Porque digamos que cuando las personas se registraron, varios preguntaron por herramientas, por más elementos para ver cómo salirnos de esa mente ordinaria. ¿Qué otra sugerencia nos podrías compartir? Esta primera que expuse, ¿cierto? Necesita cierto marco, cierto horario, cierto estado de sentarme, tener ese momento de observarme y todo eso que está fantástico, está muy bueno. Vida cotidiana es tan revoltosa que muchas veces ni siquiera, Francisco, tenemos esos 15 minutos para generar el observador, ¿ok? Entonces, hay otra forma, que yo la llamo meditación dinámica, para destruir toda esta mecanicidad, que es lo que haga, aunque sea pequeño, lo hago en forma presente, estar presente. Por ejemplo, tengo la cajuela de los anteojos. Voy a abrir la cajuela de los anteojos. No hay una persona automática que está haciendo este movimiento y mi mente está pensando en otra cosa. En esa disociación estoy en un estado neurótico. El cuerpo haciendo una cosa, la mente pensando otra y la emoción en otro lado. Esa ruptura de la integración genera espacios neuróticos. Entonces, es una cosa muy sencilla. Voy a abrir el estuche de mis anteojos, pero estoy ahí, estoy ahí. Entonces, las cosas que haga, por más pequeñas que sean, tratar de estar, ¿cierto? Estoy pelando una patata, una zanahoria, estoy ahí, en la cocina, pero estoy ahí. No hay un ente automático que está haciendo esto y mi mente en otro lado. Es decir, empezar a trabajar en la unidad, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual unidos, generan un campo de vibración que lo llamo, empieza a esbozar el pensamiento sincrónico. Y esto es muy bello lo que digo, porque el pensamiento sincrónico es un pensamiento que está más allá del campo mental concreto, la mente ordinaria. Cuando yo logro estar presente, por más que sean cosas pequeñas las que estoy haciendo, ahí genero una integración. Esa integración genera un pensamiento de un orden absolutamente diferente al pensamiento binario, al pensamiento ordinario que no transforma mi vida. Al contrario, genera caos. Entonces, esta técnica de la meditación dinámica, que haga lo que haga, lo hago o trato de estar presente haciéndolo, es una forma de entrar en un circuito superior de certeza de poder cambiar la vida. Mira, yo le doy un tips para que la gente empiece a aprender a estar presente. Tienen el celular, ¿eh? Ponen la alarma del celular cada 10 minutos y están trabajando haciendo lo que hacen en la cocina en cualquier lado. Cuando suena el celular a los 10 minutos, que nos pesca en cualquier lado, menos en lo que estábamos haciendo, ahí nos damos cuenta que nos fuimos del momento presente. Entonces, si yo tengo una herramienta, yo en mi época cuando había celulares usaba un timer,
Lo ponía a los 10 minutos el timer y me sonaba, yo estaba en el consultorio trabajando, pero tenía que estar presente en eso. Y cuando sonaba, por ahí yo estaba automáticamente con un caso, mi mente en otro lado, las emociones, los nervios, y ahí yo me daba cuenta la disociación que había. Pero en esta práctica de que sé que hay un registro que me va a encontrar fuera de mí, hace de que yo vuelva a estar presente, vuelva y vuelva y vuelva, y en ese volver a la unidad se genera una conexión de mucha presencia, de mucha integración. Y en esa conexión de la integración que hablo, la naturaleza física, el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu orientado en una línea armónica, hay algo que está sucediendo ahí. La inteligencia, escucha bien, Francisco, la inteligencia que opera en un nivel superior, donde están todos los arquetipos de las funciones metabólicas, de las funciones de la fisiología de cada órgano, está en un paquete de inteligencia que cuando genero este orden mío, eso desciende y empieza a sanar la naturaleza emocional, la naturaleza mental, la naturaleza energética de los chakras, los destraba, y la naturaleza física del cuerpo. Este es un tip, me parece maravilloso, de tratar de estar en el mayor tiempo posible, haga lo que haga, en forma presente. Vos seguís a Eckhart Tolle, el maestro dice exactamente lo mismo, el poder de la hora, el poder del presente, el poder del silencio mental para que la inteligencia regente opere con con su capacidad regenerativa. He visto milagros suceder porque la gente empieza a adoptar esta integración, ¿no? de todos los cuerpos. Y eso no solamente, Francisco, genera abundancia, sanación interior, sino que eso, obviamente, esa energía se proyecta afuera al campo unificado de todas las leyes, es ese campo de posibilidades infinitas, y esa energía orgánica refleja en sucesos que me suceden acorde a ese estado de equilibrio interior que tengo. Me empiezan a aparecer cosas, sucesos, personas, historias, posibilidades que tienen que ver con lo que estoy proyectando, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy diciendo armónicamente en una misma dirección. En esa línea, Nahuán, cómo, digamos que en nuestra generación hacia atrás fuimos muy educados en el tema de las competencias. Yo lo noto, yo dicto clases hace 35 años en la universidad y algo he aprendido ahí con los alumnos. Y hoy los muchachos la tienen más clara con el tema de sus preferencias. Incluso se quedan un poco, ¿sí? Como que, ¿de qué me estás hablando con el tema de preferencias? Y es cuando uno descubre realmente lo que a uno le gusta, ¿cierto? Y que a uno le paguen por eso. A una generación nos tocó, pues aprendimos esto y nos pagan por esto y quedó ese gusto esa preferencia por allá el fin de semana. Ahora los muchachos, la generación la tiene más clara, pero los que estamos todavía acá, tenemos esa oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad de ir, y yo te he escuchado sobre el tema de los dones. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre ese tema de los avatars, de nuestra mejor versión, porque a veces estamos como, yo veo eso como el ejemplo del celular. Hay apps que nosotros no activamos, lo usamos para chatear y para llamar, un celular súper caro para chatear. Resulta que esto tiene hasta para ver los planetas. Y así sucede con nosotros. Parece ser que no hemos activado ciertas apps. ¿Cómo pudiésemos, en eso que te he escuchado de los avatars, de los arquetipos, de en vida, y no importa la edad, sacarle el mayor provecho a esos dones y a esas virtudes que han estado ahí siempre, y que donde nosotros potenciemos eso, pues no solamente vamos a ser más felices, sino que vamos a ayudar a otras personas? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Esto que está diciendo me parece que es una maravilla empezar a darse cuenta
lo que significa el trabajo, ¿no? El trabajo es una ocupación del ego, de aquello que hemos elegido por tradición, por un montón de cosas, que nos lleva un esfuerzo, nos lleva tiempo, nos lleva la salud, nos lleva relaciones, abandonar un montón de cosas por el trabajo. Obviamente tiene una respuesta a eso, ¿no? Que puede ser económica, reconocimiento, todo eso. Bien, eso es trabajo y esfuerzo. Otra cosa es el talento. El talento es un no trabajo. Aquello que me surge de mi propio talento, de mi propia creatividad, no es un esfuerzo. Pierdo la noción del tiempo-espacio. Esto que estamos haciendo no es un trabajo, es un talento, surge de este momento presente. Estamos disfrutando los dos esto que está sucediendo en este momento. Yo te veo tu carita de disfrute, me ves mi carita de disfrute. Entonces, esto que viene del interior del alma, como un legado quizá de otras vidas, ¿ok? Y que surge espontáneamente, se llama creatividad fundamental, surge de este momento, sin ninguna cosa previa, es un no trabajo, es un talento. Y ese talento trae, obviamente, una riqueza y abundancia en todos los órdenes, ¿eh? Material, emocional, vincular, profesional, espiritual. Entonces, cuando uno entiende que puede salir de un arquetipo de esfuerzo, un arquetipo de sacrificio, de un arquetipo de postergación, porque primero está mi trabajo y todo ese mambo que traemos en nuestras mecanicidades, en nuestras herencias, y podemos empezar a decir, pero paremos un poquito. Quizá hay algo un sueño interior que todavía no lo he podido proyectar, porque me han dicho que si yo hago esto me voy a morir de hambre. Francisco, lo escucho todos los días. Artistas, pintores, músicos, creadores, ¿cierto? Donde el viejo paradigma te dice, está bien, eso hacelo como un hobby, pero te vas a morir de hambre. Trabajá de otra cosa. Y eso crea una gran confusión, una gran frustración interior. Cuando uno empieza a darse cuenta que el talento es un don, una gracia que el gran creador te ha dado y que podés expresarlo lo que sería un arquetipo diferente. Y ese arquetipo diferente lo llamo el avatar, tu mejor versión, que está instituido, o sea, la construcción de su naturaleza es pura inspiración, puro talento, pura coherencia. Entonces, ahí hay un salto cuántico de un espacio de esfuerzo, de un espacio de, ¿cómo te puedo decir?, de competencia, que es devastadora, a una versión absolutamente orgánica, donde no hay fatiga, donde fluye tu talento, donde le da sentido a tu vida, Francisco, le da sentido a tu vida. Entonces, esta transformación, esta enorme transformación, hace que uno pueda construir un modelo que puede ser real cuando se decide a dar el salto cuántico hacia su mejor versión, sus talentos, sus virtudes, y dejar que surjan. Y surgen, y surgen. ¿De dónde vino todo esto? Yo soy odontólogo, estudié odontología. ¿De dónde surgió todo esto? Todo eso estaba en una cápsula, metido ahí, quizá de otras vidas. Y apareció un maestro en mi vida, hace muchísimos años, que tocó un centro que él sabía tocar ahí, y bueno, y salió todo esto que es Nahuán. ¿En qué celda estaba? Si yo creía que yo lo único que podía hacer en mi trabajo es ser odontólogo, y bueno, agradezco, es mi trabajo, mi profesión, pero esto es mi pasión. ¿Ves la diferencia? Mi trabajo, mi profesión y mi pasión son cosas diferentes. Esto me da pasión de hacerlo. Entonces está en otro nivel, totalmente diferente. Esto es mi vida. Gracias, Nahuán.
nos inspiras con eso porque creo que estamos a tiempo de que eso salga a flote, salga y la pasaríamos mejor, donde todo ese talento, toda esa inteligencia colectiva, todas esas virtudes que tenemos allí, a veces un poco dormidas, ¿no? Salgan. Nawan, vamos a, si te parece, a dar un espacio para que las personas hagan algunas preguntas. Ok, ok. Lo pueden hacer por el chat o si abren la cámara, como se sientan mejor. Piden acá la palabra para yo guiar, pero vamos, aquí, aquí tenemos la oportunidad de poder interactuar contigo. Entonces, no sé si alguien se anima. Por ahí veo que el amigo Alejandro prendió la cámara. Hola, buenas noches. Gracias. Hola, 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 buenas noches. Muy agradecido por este tiempo que nos está dedicando y pues una alegría muy grande de verlos y de ver a Francisco, toda esta gran familia de estudiantes de estos temas tan importantes. Bueno, ¿qué pregunta les puedo decir? ¿Cuánto es el tiempo que tú practicas, Nawan, en meditación enfocado pues y aislado del entorno cada día para lograr un resultado satisfactorio para ti, pues que ya llevas tantos años? Yo te cuento, ¿no? Yo he abandonado, la meditación es un truco, la meditación es una especie de técnica, ¿cierto? Es una técnica donde voy separando un Sí, montón de aspectos y voy entrando en un estado. ¿Eh? La meditación no es algo que uno puede hacer. El estado meditativo es algo que puede suceder o no. La gente por ahí no tiene muy claro la idea de la meditación. Cree que la meditación es escuchar una musiquita o seguir una voz y va guiándote, que eso genera obviamente paz adentro y un montón de cosas. No, la meditación es un estado de silencio, es un estado absolutamente de conexión con el vacío, con la ujú, fuente, donde se va apagando todo el mundo, se apaga, los recuerdos, la mente, el futuro, el pasado, vas entrando en una especie de ámbito, en ese vacío existencial que te puede suceder en una meditación o no, no todo el tiempo podemos entrar en ese mundo, ¿cierto? Pero ese contacto con ese espacio sagrado empieza a cambiar toda tu vida, ¿no? Y eso es muy lindo. Y eso lo he practicado durante muchos años y he conseguido ciertas cosas. Hoy, mi mejor meditación es la dinámica. Por ejemplo, a mí me encanta cortar el pasto. Tengo muchas hectáreas de parque, tengo un tractor, me subo al tractor y estoy en meditación. Estoy ahí, presente. Estoy cortando el pasto, pero estoy presente, ¿no? Atento a los pensamientos, atento a lo suceder. Y en ese estado de presencia es una meditación dinámica. ¿Eh? La persona que está afuera viene, uy, Nahuán cortando el pasto. Estoy haciendo otra cosa. ¿Eh? Estoy haciendo una meditación dinámica. Entonces, para vida cotidiana, gente que estamos, obviamente, en este mundo de aceleración, para mí, la meditación dinámica es lo más orgánico para este tiempo planetario. Quizás no haya tanto tiempo para dedicarles a media hora, 3 veces por semana, como lo hacíamos durante tantos años. Y hoy me parece que esto es todavía más orgánico, estar presente. Y cuando estás presente no hay mente, ¿eh? Hay silencio. Y en ese silencio hay una percepción de este universo multidimensional. Y suceden cosas, obviamente. Una paz, una integración, una conexión. Así lo veo, ¿no? Ese es bien, Nawan. gracias. Gracias. Alejandro es un amigo muy querido, de muchos años trabajamos juntos en Johnson. Lo aprecio Bien, mucho. Alejandro.
Jesús Mario está en el chat. Yo no sé si prefieres que la lea o como quieras, Jesús. La puedo leer si quieres. Sí, dale. Dice, perdón, un momentico acá. Léela. Dice, ¿cómo puedo conseguir el libro acerca del salto cuántico del maestro Naguán? Y sea el momento para agradecerle por su espacio y sus enseñanzas infinitas. Gracias. Eso del salto cuántico, Naguán, claro, eso viene de la física y la mecánica, eso tiene toda una explicación después de Newton y Einstein nos dejó allí un poco Claro. ese sabor, pero tú lo explicas de una manera muy sencilla y une esos mundos que en algún momento intentaron separarnos, ¿no? Científico por un lado, pero esos mundos se hablan. ¿Cómo pudiésemos? Bueno, la pregunta es, entonces entiendo que no hay un libro específico, ¿no? O no sé, Claro, claro. ¿cómo es el Yo lo tema? voy a traducir. Yo Dale, lo voy a traducir de lo que es la mecánica cuántica a vida cotidiana, que dale. eso es lo más orgánico, ¿no? El salto cuántico se llama el spin del electrón, ¿no? Es decir, en un átomo hay órbitas y hay electrones. Entonces, cuando un electrón salta de una órbita a otra, no recorre ninguna distancia y no tarda ningún tiempo, ¿eh? Desaparece en una órbita y aparece en la otra, en forma simultánea. Ese es un salto cuántico. Pasado esto a vida cotidiana, ¿qué es un salto cuántico de conciencia? Si yo estoy en un arquetipo de carencia, donde la realidad de los ojos carentes crean una situación carente de dependencia, de reconocimiento, de que me quieran, de que me acepten y un montón de cosas, y entro en un estado de mendicidad. Y cuando veo que esto que estoy reflejando de mis ojos carentes, la realidad que me encuentra, tiene que ver con eso, y es muy fuerte, ¿no? Esta experiencia de la carencia y de la necesidad que me coloca en un estado de mendicidad, y me doy cuenta que ya no puedo con eso, ¿no? Que ya no quiero más esa historia. Entonces empiezo a darme cuenta que al lado de ese arquetipo hay un arquetipo de abundancia, hay un arquetipo que integra, no dependiendo de afuera, sino que conectando con mi adentro y con mi potencial, cuando hablaba de mis talentos, empieza a fluir dentro mío una nueva experiencia de vida. Una persona que piensa diferente, que mira diferente, que siente diferente, que elige diferente, empieza a crear un modelo cuántico donde empieza a expresar ese avatar con sus mejores talentos y sus mejores visiones. Esto es un salto cuántico, un proceso alquímico de muerte y resurrección. No puedo crear el nuevo arquetipo con retazos del carente. Por eso el carente es una especie de arquetipo viejo que dejo en el camino, lo abandono para entrar en uno nuevo, como el electrón. Desaparece en una órbita y aparece en otra, ¿cierto? Aunque esto sea un proceso para armar mi avatar, mi mejor versión, no se arma de un día a la noche, la idea de que sea un proceso alquímico. ¿Qué quiere decir? Que hay una historia que tiene que terminar, porque si yo me traigo los viejos retazos de un pensamiento carente y quiero integrarlo a mi nueva visión, va a ser distorsionado, eso no me va a dar el resultado. Pero en cuanto me doy cuenta de que el proceso tiene que ser un corte quirúrgico con una historia que ya no quiero pensar de esa manera, que ya no siento pensar de esa manera, que ya ni siquiera me merezco esa forma, porque hoy empiezo a creer que hay una vida digna para mí. Y en esa percepción de una vida digna para mí, surgen talentos interiores que me van a colocar en un espacio de abundancia, un espacio de celebración, un espacio de que le dé sentido a mi vida. Eso sería el salto cuántico de un modelo a otro modelo. Es una forma terapéutica de empezar a crear mi mejor versión. Gracias. Jesús Mario es un compañero de la universidad, muy querido también. Gracias, Jesús, por la pregunta. Y ese es un tema apasionante. Los invitamos a leer un poco también de la mecánica cuántica porque de verdad ahí hay muchas respuestas. Arturo y luego Ruth. Arturo es mi cuñado, el hermano de mi esposa. Hola, Arturo. Aquí lo tenemos, Arturo. Hola, buenas noches, Nawan. Qué pena para Hola, todos que estoy Arturo. por aquí en el vehículo.
Me Encantado. detuve para estar muy atento a nuestra cita, a nuestra reunión, agradecerte mucho. Quería comentarte, pues yo hace unos 2 años he empezado pues como a involucrarme en este proceso de la parte espiritual sin abandonar pues la parte material, porque es muy Es difícil, correcto. tenemos unas obligaciones, tenemos unos proyectos y debemos continuar, pero sí estoy muy alineado con la información que nos has brindado. Yo creo que si pensamos que en esta sociedad debe existir un caos, debemos trabajar desde nuestros hogares con amor, con pasión, pero quería hacerte una pregunta. Tengo una niña de 9 años y quiero pues como alguna recomendación y mensajes como para también influenciar algo sin obligar, sin marcar, como nos sucedió a nosotros, que niños tuvimos y nos impusieron muchas costumbres, religiones, temas políticos, temas... eh, ¿Cómo hago para influir en una niña de que ella vaya despertando, obviamente de una manera muy diferente, pero sin ir de pronto ya a imponerle, sin yo ir a llevarla a algo? Ella está, por ejemplo, en un colegio de franciscanos y es un tema muy marcado, el tema religioso. Yo soy más de una religión del amor, como lo Claro, hacía Jesús, nuestro maestro Jesús, como lo hacían muchos maestros que hablaban era del amor al prójimo, de perdonar, ¿cómo hago qué recomendación me puedes dar para nuestros hijos, como para educarlos sin imponerles, sin marcarles, sin obligarles? No sé si me puedes dar una recomendación. Te agradezco mucho y bien, feliz noche. bien, bien. Mira, vamos a llevarlo al campo de la mecánica cuántica para que esto tenga un asidero académico, ¿eh? Es decir, no sea solamente un deseo, simplemente para que veas que esto es ciencia, ¿no? A mí me gusta verlo desde ese plano, ¿no? Hay una parte, uno de los aspectos de las partículas, de las pequeñas partículas, que se llama fenómeno de enredo, ¿no? Donde le sacamos a un átomo, le sacamos un electrón, al electrón lo dejamos en el laboratorio y a otro electrón con un cañón lo disparamos al confín del universo. Cuando le hacemos una señal luminosa al que tenemos en nuestro laboratorio, el otro en el confín del universo responde automáticamente a la señal luminosa en el enredo, ¿no? Donde no hay ninguna señal que recorre ninguna distancia ni tarda ningún tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Ese era el espeluznante efecto fantasma que Einstein se desesperaba. No lo entendía, ¿no? Porque él dijo que ninguna señal puede viajar a mayor velocidad de la luz. Respetando esa historia o ese paradigma einsteiniano, ¿por qué? Porque esto no está sucediendo en este espacio-tiempo, está sucediendo en otro espacio-tiempo. Ya están conectados, ¿eh? Porque son dos elementos del mismo átomo, están conectados energéticamente. Por eso la señal no necesita recorrer ninguna distancia, ningún tiempo, sin transgredir la teoría de Einstein, que ninguna señal puede viajar a mayor velocidad de la luz. Entonces, vamos al plano mundano, al plano cotidiano. El papá y la hija son los mismos elementos de un átomo, un electrón y otro electrón. Todo trabajo que hagas vos sin necesidad de decirle absolutamente nada a tu hija, está llegando. Esta visión tuya, espiritual, quizás no religiosa, amorosa, que hagas en ti, a ella le va a llegar por un idioma no verbal, obviamente, sin que esta energía recorra ninguna distancia, ningún tiempo, porque ya están conectados, más allá del tiempo y la distancia. Entonces, todo trabajo que hagas sobre vos, de camino espiritual, de tu búsqueda, de tu transformación, le va a llegar a ella, sin que tengas que decirle absolutamente nada. Entonces, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque es un rigor científico, porque yo te dijera,
Dejala tranquila, no le digo nada. Va a decir, pero ¿cómo no le voy a decir nada? La tengo que empezar a adoctrinar. Y puede tu niña tener un rechazo ahí, ¿cierto? Una defensa. Y entonces puede haber una incomunicación. Pero como estamos entendiendo los recursos energéticos de conexión, de la interacción que todos los seres humanos tienen, con que vos hagas tu trabajo, ella, por más que esté a miles de kilómetros, va a recibir tu enseñanza en una forma no verbal, pero sí energética. ¿Se entendió? Sí, maestro, gracias. Muy claro y te lo pregunté porque ella en el colegio manifestó que yo era budista. Le dijo a unos frailes que yo era budista y pues budista porque de pronto he visto que tengo alguna afinidad con el tema pues del Siddhartha, con unos libros que tengo en el hogar Claro. de Yogananda y me salió con eso y el fraile pues me hizo la observación, obviamente la tomé y le manifesté pues una explicación de que estamos es en una cultura del amor, que pienso que es lo único que Claro. puede transformar esta sociedad, amor con nuestros niños para que a futuro esos sean unos adultos llenos de amor. Totalmente de acuerdo. Quizá lo que deberías decirle es que estas expresiones que ella tiene, que no las comente por ahí, porque por ahí no son entendidas, simplemente una estrategia. Gracias, maestro, muy claro. Gracias, Arturo. Sí, Sofía es una niña muy linda, Nahuan. Bueno, seguimos con Ruth, luego Daniel y luego Marta María. Ruth, adelante. No te escuchamos. Gracias. Ahí. Ay, Hola, ahí Ruth. sí me escuchas. Buenas noches. Muchísimas gracias, Encantado. Tawan y a Francisco por esta invitación. Yo voy en la misma línea de Danieles, porque yo iba a preguntar un poquito más adelante en relación con los jóvenes. Francisco y yo hemos tenido experiencia enseñando en la docencia y nos encontramos con adolescentes y con adultos, porque no solamente son pregrado, sino posgrado. Y resulta que en los dos espacios encontramos prácticamente la misma situación. Su celular es parte ya de la vida de estos muchachos, ¿cierto? Es parte ya de su cotidianidad. Cuando uno trata de centrarlos, yo siempre les digo el aquí y el ahora, ¿cierto? Yo los molesto mucho tanto en posgrado como en pregrado, el aquí y el ahora. Díganme qué está pasando, qué opinas. Ve uno o siento yo una sensación de distancia, de vacío. Estos Te jóvenes entiendo. no se ubican, estos jóvenes no logran centrarse por un minuto en un espacio donde pudiéramos aislarlos, ¿cierto? Y es preocupante, ¿por qué? Porque se les nota en todo es que tienen problemas desde muy temprano, tienen estrés desde muy temprano, son muchachos que empiezan a tomar medicamentos para calmar su ansiedad desde muy temprano. ¿Cómo podríamos tratar? No es la medicina, ¿cierto? No es la regla, sino cómo podríamos trabajar desde el aula para que lleguemos a estas personas con culturas tan diferentes, con ambientes tan diferentes, con creencias tan diferentes y con paradigmas tan diferentes. ¿Qué Claro, empezamos a hacer? ¿Qué empezar a hacer? Gracias. claro, acá realmente yo veo la problemática. Nosotros vivimos acá en medio de la montaña, pero pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando una persona, un adulto, ya está en una edad determinada, hay aspectos que ya podríamos llamarlo fisiológicos adictivos. Las membranas celulares cambian los receptores de membrana por determinadas neurotransmisores que tienen que ver con esta forma, ¿no? de ver la vida a través de esa información que manda el celular. Uno se hace adicto a eso. Y entonces genera una adicción bastante perversa que cuando ustedes lo están viendo en un nivel ya cristalizado. Yo diría que esto habría que verlo
desde mucho más chicos, ¿no? Es decir, antes de que lleguen a ese estado, ¿no? Entonces, proponer en las escuelas los juegos, suspender los celulares, por ejemplo, acá hay en algunas escuelas que ya no dejan llevar celulares a los niños, ¿no? Para empezar a integrarlo en otro horizonte, ¿no? De juegos, de deporte, de artes marciales. Hay un montón de otros aspectos que el niño pequeño puede empezar a desarrollar un paradigma diferente, potenciales diferentes, porque estos niños no son más inteligentes porque utilizan No. un aparato de estos. No, 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 esto no crea mayor inteligencia, crea mayor velocidad. Y esa mayor velocidad también crea mucha ansiedad y la necesidad de información. Es decir, se hacen adictos a ese modelo rápido. Y eso obviamente genera un proceso neurótico que termina muy mal. Entonces, yo diría, en las escalas inferiores del estudio, deberían ahí, viendo esta problemática de hoy que tiene la juventud, de cambiarle el paradigma, ¿no? Cambiar el paradigma a un nuevo modelo de enseñanza donde se integren otros carriles de la enseñanza que no tengan nada que ver con eso, más espirituales, más conectados con la tierra, que los niños aprendan. Acá se me... un segundito que se apareció acá. Ahí te escuchamos bien. Ahí, gracias. Ujú. Se había cortado en un momento. Ya. Entonces, empezar en los niveles inferiores a cambiar. Cuando los chicos en secundario ya están absolutamente impregnados de la necesidad, hoy ya es una necesidad. Y yo no estoy en contra en absoluto de la tecnología. Vean lo que estamos haciendo. Esto me parece una maravilla. Están en Colombia, yo en Argentina, y estamos en el mismo momento. Esto me parece fabuloso. Lo que pasa es que esto tiene que estar a nuestro servicio, pero cuando eso se transforma en una necesidad para volcar la ansiedad, un montón de cosas, ahí se transforma en patológico. Entonces yo creo que la verdadera solución a este flagelo de lo que sería hoy la tecnología debería empezar por los niveles inferiores, que ustedes como docentes deberían empezar a trabajar influyendo en los niveles primarios de la enseñanza, donde se orienten. ¿Cómo nos orientamos nosotros cuando éramos niños? Creatividad. Nosotros jugábamos, inventábamos, teníamos una capacidad increíble creativa, que hoy me doy cuenta que es una maravilla. Hoy a los niños les tienen todo hecho y se aburren si no tienen esa mecánica. Ahí me parece que está el problema, ¿no? Gracias. Gracias, Ruth. Muy Es una amable. compañera de muchos años en la universidad y tiene razón, nos enfrentamos en estudiantes de maestría. Muchos de ellos son empresarios exitosos y con muchos retos en su parte mental, emocional. Así que afortunadamente la universidad nos ha dado el espacio para, por ejemplo, en clases como habilidades de liderazgo, incluso nos vamos con ellos a narran y hacemos algo diferente. Yo pienso que nos tenemos que Bien, reinventar los que somos docentes. bien. Jesús Mario también es profesor en cómo dar el mensaje más allá de la aula y hay muchas Claro. formas de hacerlo hoy para que nos salgamos de esa caja. Sigue Ujú. Daniel y luego Marta María. Gracias, Ruth. Daniel es un vecino. Gracias. Gracias, Ruth. Adelante, Daniel. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Nahuan, muy Hola, interesante. Daniel. De verdad, mucho conocimiento y bueno, pues realmente me gustaría retomar un poquito con lo que empezaron e incluso Francisco alcanzó a abordar el tema y es de qué manera nosotros podemos llevar una vida, como lo mencionaste, es como un complemento de los dos planos entre lo espiritual y lo material, hablando ya de lo económico, pero de qué manera podemos, digamos, llevar la vida económica para llevarla un poco desde el desapego. No, pues todos sabemos que nos da una comodidad muy grande el dinero, que nos da muchas cosas, pero
ya llega un punto en que estos lujos, estas cosas nos pueden deslumbrar tanto que nos puede llevar un apego, nos puede llevar un miedo a que las decisiones las tomamos con base a esto y pues podemos llegar a dejar a un lado lo espiritual y enfocarnos mucho en lo material, que a la final, repito, pues es importante, pero no lo es todo. Entonces es eso, como de qué manera podemos transformar ese pensamiento y no ver lo material como un apego, sino empezar a disfrutarlo, empezar a enfocar más en lo que tenemos y no en lo que nos falta, y poder tener esa conexión entre los dos aspectos, lo espiritual y lo material, sin ningún apego en ninguno de los dos lados. Como te digo, ya Francisco lo alcanzó a abordar, pero sí me gustaría, digamos, desde qué manera, desde lo cotidiano y si hay algún ejercicio que lo podamos empezar a implementar, pues para poder ir disfrutando más la vida en general. Claro, bueno, está buena la pregunta, pero tenemos que ver y darnos cuenta que este universo es una respuesta de quien lo observa, ¿no? Si lo observa una mirada materialista, vamos a estar impregnados en una cristalización del proceso espiritual. Si lo observa una visión espiritualista nada más, podemos llegar a entrar, cuando despreciamos el mundo material, en lo que llamamos el delirio místico. También entrar en un circuito perverso que termina muy mal. Entonces, si este universo es una respuesta de quien lo observa, cuando me doy cuenta y entiendo que tanto la vida material y la vida espiritual son dos expresiones de la misma energía, de la misma inteligencia, y yo soy la fuente de esa inteligencia, puedo darme cuenta que puedo vivir en los dos mundos, perfectamente equilibrados. ¿Por qué? Porque no son cosas diferentes. La vida material tiene sus retos y tiene sus cosas y tiene su belleza y tiene su enseñanza, que hay que transitarla, y la vida espiritual, por supuesto, que nos da las herramientas para poder transitar en una vida material, para que eso no te distorsione. Mira, yo te doy un ejemplo. Siempre me encanta dar ejemplos cotidianos y prácticos que nos sirven. Suponete, es una práctica que yo hacía, ¿no? Voy a comprar una caja de fósforos a un gran supermercado gigante, ¿no? Que tiene 1 kilómetro de recorrido. Y empiezo a caminar, y cuando veo los fósforos, tomo una cajita de fósforos y sigo caminando y siento el bombardeo, ¿no? de todas las góndolas, la música, la desesperación de la gente, y la vida material está ahí, pero yo necesitaba una caja de fósforos. Bueno, ¿cómo salgo de ahí? Con una caja de fósforos. Entonces, te das cuenta que si tu necesidad era una caja de fósforo, yo compro una caja de fósforo. Pero todo ese mundo está ahí, no me daña, no me enloquece. No salgo con un chango repleto de cosas que no necesitaba porque estaba en un estado de carencia y comprando empiezo a llenar esa carencia. Entonces, el mundo no es malo, el mundo está ahí, ¿cierto? Yo soy un pasajero de ese mundo, pero ese mundo no está dentro mío. Ese mundo no me come mi mente, ni me saca, ni me mueve la aguja. Yo necesito una caja de fósforo y salgo con una caja de fósforo, feliz y contento, y ese mundo no me invadió, no me captó la mente. Y eso es estar presente. Esa es la forma como uno puede participar de este mundo y todas las cosas que tiene sin ser de este mundo. Es decir, vos ves a un estudiante espiritual, una persona normal, común, que anda por el mundo, pero no es de este mundo. Está desapegado, está mucho más allá y no le afecta. Esa es la forma que nosotros enseñamos a que se puede participar del mundo, utilizar las cosas de este mundo, que son cosas importantes que uno tiene, ¿cierto? Pero sin salirse del estado integrado del espiritual. Gracias Daniel, muchas gracias. Marta María, prima de mi esposa, muy querida, adelante. Hola, hola. Ay, aquí estoy justo, que me da la luz. ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola. Gracias, Encantado. Francisco. Gracias, lo mismo. Gracias, Francisco, por esta invitación esta noche. Gracias al maestro por su tiempo, su dedicación. El regalarnos este espacio fue maravilloso. Llegué un poquito tarde porque estaba terminando otra reunión, pero de trabajo. Y llegué yo creo que en el momento preciso porque me tocó muchísimo respecto y me surgió una pregunta. Y es respecto de estar en el momento presente. En mi vida cotidiana trato de estar haciéndome alertas cuando me doy cuenta que no estoy aquí. O sea, me estoy llamando la atención frente a cuando descubro que no estoy aquí. Pero me surgía la pregunta y es si esto nos pasa en mayor cantidad a las mujeres o es un paradigma en el que tenemos que siempre las mujeres somos multitasking, ¿no? Nos llaman eso, que somos multitasking por nuestra forma de ser o de ser mamás o por, digamos, nuestra biología, o es por tanta infoxicación, o sea, tanta cosa que nos llega todo el tiempo que hace que estemos permanentemente distraídos. Entonces me surgió esa pregunta ahí mientras lo escuchaba, entonces quisiera que me respondiera. ¿Qué No, en piensa al respecto? realidad esto sería una especie de paradigma humano, ¿no? El paradigma humano es el estado neurótico o el estado de ausencia, el estado de no presencia, que genera un montón de distorsiones que se transforman luego de un tiempo en una enfermedad, obviamente, ¿no? Es solo cuestión de tiempo. Entonces, tanto hombres como mujeres están influenciados por esos 80.000, 90.000 pensamientos por día, que es un torrente de energía que se dispara y que esa energía debería estar en otras funciones fisiológicas y metabólicas. Esto genera una gran decepción, un gran cansancio, ¿no? Pero tanto le sucede a los hombres como le sucede a las mujeres. Entonces, el estar presente es una forma donde este paradigma mental para que la mente funcione, necesita dos coordenadas, tiempo y espacio. El tiempo y el espacio es donde la mente puede empezar a organizarse porque te dice, el lunes empiezo el régimen, hoy como cualquier cosa, el lunes empiezo el régimen y sabes que el lunes te va a dar otro argumento, tiempo y espacio. Y ahí la mente te engaña otra vez porque tiene tiempo y espacio. Ok, ese es su argumento, es su forma, donde nos saca del presente. Cuando uno está en el presente es un punto intemporal, no tiene ni tiempo ni espacio. Entonces ahí la mente no existe, se disuelve la mente. Entonces ese es el momento de estar presente donde nos conectamos con la inteligencia verdadera y esa inteligencia, como desciende sin trabas mentales por estar presente, genera en todos los niveles, físico, emocional, energético, mental, una cascada de potenciales. Por ejemplo, oxitocina, ¿viste? Son neurohormonas que van a reemplazar a las hormonas del estrés, de la ansiedad, del miedo, dopamina, son un montón de neurotransmisores que nos van a generar un estado interno de completud. Por eso insisto, ¿no? En el estar presente es un estado de sanación, que no solamente termina dentro nuestro, sino que ese estado se proyecta a todo lo que nosotros tocamos. Ustedes se dieron cuenta que hay personas que a vos te da ganas de estar al lado de una persona porque sentís que está en paz, internamente tiene un equilibrio, te da ganas de estar al lado. Y en otra persona que querés salir corriendo, puede ser persona muy buena, pero esos estados neuróticos que tiene es como una catarata de agua hirviendo que te cae y querés salir corriendo. Es gente tóxica porque están en ese caos mental que impregna todo su campo energético que te da ganas de salir. Por eso insisto, ¿no? Que la importancia de empezar a vivir ese momento presente
como un paradigma, que es el único momento donde el libre albedrío se puede manifestar. Desde ahí yo puedo decidir cambiar a un nuevo arquetipo, cambiar el modelo o aquello que sea, que surja del momento creativo del presente. Por eso insisto tanto en esta práctica. Gracias, maestro. Gracias, Nahuan. Gracias, Marta María. Yo le digo prima también. Nos queda, ya vamos finalizando. Vamos a darle la palabra a Marta. No sin antes leo por aquí un mensaje de Rosa. Rosa es una amiga en Miami, en Estados Unidos. Y dice, me encanta la manera en que Nahuan se expresa. Muy clara y muy sencilla. Gracias, con mayúsculas. Gracias. Gracias, Rosa. Magda, una compañera de la universidad. Adelante. Fuimos Hola, Marta. compañeros de estudio. Muy buenas noches, ¿cómo están? Primero que todo, muchísimas gracias a Nahuan y a Francisco, bueno, a Francisco por la invitación y a Nahuan por permitirnos tener ese conocimiento tan bonito y tan claro que tienes. Digamos que mis preguntas están basadas en dos temas que se han tocado. Inclusive dos compañeros hicieron las preguntas que yo quería, pero para complementarlas, siempre en las creencias o digamos que en los paradigmas que nosotros nos movemos de religiones o de diferentes espacios, nos dicen que es como si dijera que la riqueza es mala. O sea, que si te han dado, si te está llegando, yo siento que el universo, de Dios, donde sea, te está bendiciendo, te genera una culpa. Entonces, como que cuando yo te decía ahorita, cuando yo te escuchaba ahorita, tú hablas de un equilibrio, donde tú llegas y dices, yo también, la pregunta que yo me hago cuando voy a los almacenes es, ¿lo quiero o lo necesito? Entonces, tomo la decisión en base, normalmente la toma es cuando lo necesito, pero igual pues, estamos en un mundo donde todo el tiempo te están mostrando, y como humanos pues caemos muchas veces también en comprar cosas que ni necesitamos. Entonces mi pregunta, ¿el tema está en los excesos? ¿El tema está en que nosotros nos excedamos de lo que realmente nos ofrece el mundo material? Ese por un lado. Y la otra es, ¿cómo no generar culpa porque a ti te pueden llegar los bienes materiales? ¿O cómo nivelar eso de tal manera que tu espíritu no se altere? Esa es una pregunta. ¿Puedo hacer la otra o quiero de que respondas? Te puedo ir respondiendo. Mira, primero la concepción que yo tengo cuando uno integra lo que sería un arquetipo de abundancia o tu mejor versión. A esa mejor versión tuya la llamo el avatar, que opera en tus talentos, en tus virtudes, en tus cualidades, que las traes, ¿eh? No son aprendidas, ya las traes. Entonces eso se expresa y genera abundancia, que puede ser de dinero, de relaciones, de creatividad, de conciencia, de arte, de lo que fuera. La abundancia puede venir en 1000 aspectos. Si viene en forma de dinero, bueno, una persona espiritual puede tener muchísimo dinero, no está pegado a eso. El problema del dinero es el apego, no la cantidad que tengas. Vos podés tener mucha cantidad de dinero y para mí eso es sagrado. Con ese dinero podés viajar, podés ayudar, podés comprar libros, podés hacer tantas cosas maravillosas con dinero que si no lo tuvieras, Entonces, tener dinero, una persona espiritual me parece maravilloso, ¿cierto? Porque es expresión de tu abundancia interior. Ahora, tenemos por aspectos religiosos y creencias, decir que ningún rico va a entrar al reino de los cielos, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico vaya al cielo. La verdad que es una creencia, y si te la crees, va a formar un paradigma culpógeno que no está bueno tener dinero. Si yo no tuviera dinero, no podría tener esta computadora, por ejemplo, que es una maravilla,
no podría tener el campo que tengo, donde viene la gente a entrenar, no podría tener un carro que me lleva de un lado para otro. Es decir, el dinero a mí me parece una energía sagrada. Lo que haces con el dinero, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, para mí, escuchen amigos, la pobreza no es una virtud. La pobreza es falta de conexión con la abundancia. Todavía falta desarrollar el proceso de abundante. Venimos a este mundo a expresar abundancia. Para mí son estados de la conciencia, ¿no? Entonces vivir espacios de abundancia, por favor, sin culpa. Está claro eso, ¿no? Ok, sí, gracias. Muchas gracias. Y la otra pregunta viene con el tema de que cuando tú hablabas que nosotros podemos trabajar y el trabajo es una profesión, porque caíste allí, pero finalmente ni siquiera te preguntaste si eso era lo que te gustaba y ahí desarrollaste tu vida, porque por temas de ego, de competencias, de cosas, pues vas haciéndolo y te olvidas de esa pasión. Mi pregunta es, todos traemos una misión que cumplir, o sea, nuestra alma elige una misión antes de venir aquí para poder esa misión está siempre unida a ese talento de que nos da pasión. Es claro, claro. Esto hay que aclararlo bien, ¿no? El alma antes de encarnar, en los niveles superiores, suprafísicos, hay unas jerarquías, desde mi visión, jerarquías angélicas, que nos dan los elementos para que el alma elija en su propia evolución qué es lo que viene a ser a esta encarnación. A eso se le llama el propósito interior. Como una semilla en potencial está eso, grabado adentro de nuestro corazón, que puede manifestarse o no. Pero empezamos a vivir la vida mundana, cotidiana, con todas sus cosas, el estudio, esto, el otro, la profesión, y eso se llamaría el propósito exterior, las conquistas de este mundo exterior a través de nuestra personalidad. Pero el propósito interno es de naturaleza álmica, trascendental. Esto es de esta vida. Ahora, cuando en un momento de nuestra vida, por alguna cosa, ¿no?, importante, yo lo llamo la gracia del despertar, el propósito interno empieza a pulsar y muchas veces el propósito interno no coincide con el propósito externo. Muchas veces no coincide, o quizás rara vez coincide. Y acá genera una gran crisis, donde el alma empuja por dentro para generar su trabajo, viene a eso, y por otro lado está el freno de que la conciencia egoica del propósito externo no quiere esto, porque muchas veces desarticula al propósito externo. Y ahí aparece una gran fricción de estas dos fuerzas que se llaman la noche oscura del alma. La persona siente que su vida cotidiana está ahí, que lo que él ha elegido ha sido eso y ha trabajado tantos años y tiene su esposo, su esposa, su familia y esto, pero aún hay algo adentro que no lo percibe claramente, que es una fuerza que empieza a corroer y genera un estado interno de incompletud, de desasosiego. Y si la persona no se da cuenta de que eso es un proceso de crecimiento espiritual, puede terminar enfermándose y medicándose. Y era un proceso de despertar espiritual, que es el tema que hoy estamos tratando. Y a eso se le llama las crisis del despertar espiritual, ¿no? Entonces, debemos entender que el propósito interno es un estado de... No sé si se escucha bien porque hay un pequeño ruido. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Se escucha? Entonces, el propósito interior va a ser
favorable cuando podemos abrirle la posibilidad a que la almita empiece a manifestar su inteligencia, pero en esa inteligencia tiene la capacidad de acomodar la historia para que no vivamos una crisis destructiva. Entonces, eso ya está a cargo de la inteligencia, pero son dos fuerzas muy potentes que terminan en una crisis del despertar espiritual. Maestro, y por ejemplo, ¿cómo hacer, qué herramientas poder utilizar para no tener el temor de dar ese paso, de decir, sí, mi alma me lo está pidiendo, siento esa presión, pero me da temor dar ese paso? ¿Qué herramientas podríamos utilizar para poder avanzar a hacer eso? La aceptación, hermanita, la aceptación, que el alma viene y por más que vos le pongas resistencia, solo te va a traer un montón de sufrimiento a tu vida. Es un momento, cuando a mí se me plantó el proceso y en un momento la existencia me dijo, vos no sos más odontólogo, ahora te necesito en otro lado. Yo viví también mi crisis del despertar espiritual, de un estado de reconocimiento como profesional, chapa, paciente, todo esto, de pronto a este abismo que estaba como en el aire, ¿cierto? Y bueno, en la entrega hacia la inteligencia, ese es un salto cuántico, luego la inteligencia toma la rienda y ahí viene la verdadera misión y tu vida se transforma en algo realmente, para mí, mágico, maravilloso, lo mejor que te puede pasar en tu vida. Bueno, muchísimas gracias. Y ahí está, hermanita, ahí está, ¿no? En la confianza, en el alma, porque si no, al final, esto se puede extender en el tiempo, y no termina nunca. La crisis del despertar espiritual y la noche oscura no termina nunca porque no tenemos confianza en esa inteligencia del alma, no creemos en la inteligencia del alma y nos aferramos a las pequeñas memorias o los logros del ego. Gracias, Juan. Muchas gracias. Creo que esas últimas palabras de aceptación y de entrega son bastante profundas, Nahuan. Bueno, no queremos abusar más, sabemos que son las 10 de la noche en Argentina, que ustedes se acuestan temprano, que estás un poquito lejos de tu casa, entiendo, ¿no? Tienes que tomar ahí algo. Muchas gracias, Nahuan, de verdad, en nombre de las personas que estamos aquí, por tu tiempo, Añusta, que sé que está por ahí, tu hijo, las personas Gracias. que te ayudan, por este espacio muy valioso. Ojalá podamos volver a conectarnos en algún momento y ese plan que hay por ahí, a ver si de pronto en septiembre pudieses venir por acá. En fin, pedirte otro espacio más adelante, Nahuan. Muchas gracias de verdad por tus enseñanzas y bueno, un abrazo. Yo agradecido por esto, mandarle un abrazo a toda esta gente hermosa que nos acompañó hoy y contar con nuestro apoyo, nuestra presencia. Cuando vos lo digas, acá estamos. Esto es el propósito interno, te das cuenta, ¿no? Que estamos viviendo lo que elige el alma. Así que contá con nosotros y te agradezco que esto sea para todos. Para mí también me enriquece enormemente el contacto y aprendo mucho. Así que gracias a vos, Francisco, y a toda tu gente querida. Les mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Muchas gracias. Nos vemos, Francisco. Nos vemos. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Pachito. Gracias, Francisco. Ay, Francisco. Gracias. Feliz noche a todos. Francisco, una pregunta antes de que te vas. Francisco, ¿me escuchaste? Hola. Adelante. Es que te quería preguntar cómo hacemos para conseguir más información sobre el maestro Nahuan o dónde podemos leer más para entender más todo lo que nos entregó y es súper claro, porque me gusta lo claro que es él.
Ujú. ¿Dónde puedo conseguir más esa información? Yo les envié el link a la página de él, se los puedo volver a reenviar. Él tiene en YouTube un canal, está toda la información, y él tiene otro material muy interesante para ver y leer. Yo te los puedo reenviar. Gracias, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan increíble. Dios los bendiga. Chao. Chao, hola Juan. Saludos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.